Queridos hermanos, reciban nuestro saludo fraternal en el nombre de Jesucristo. La lectura de la palabra del Señor la tendremos hoy en la primera carta universal de San Pedro, el capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. ¿Por qué he elegido este texto? Porque he oído a muchos pastores, diría yo más bien falsos pastores, u hombres que no estudian, que no investigan, que no tienen revelación, porque ellos afirman que el bautismo no es necesario para la salvación. ¿Y en qué se basan? Se basan en que el ladrón de la derecha no fue bautizado. Y esta corriente la tienen muchas iglesias o instituciones que se hacen llamar iglesias y dicen que el bautismo no salva, que no es necesario para la salvación porque el ladrón de la derecha no fue bautizado. Lo que pasa es que si analizamos las escrituras, el ladrón de la derecha murió 72 horas antes de dar la orden del bautismo. Abraham, Isaac, Jacob, David, Saúl no fueron bautizados en el nombre de Jesús porque la fórmula del nombre fue después de Pentecostés. Entonces, están equivocados. Con mucho respeto, todos los que afirman que el bautismo no sirve para la salvación. Cada, cada dispensación ha tenido su propia provisión. No nos dejemos engañar de los falsos predicadores. ¿Cuál es la provisión para esta dispensación de la gracia? Está allí en la Biblia. La dispensación tiene 4 connotaciones profundas. Primero, el arrepentimiento. Segundo, la conversión. Tercero, el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y cuarto, la recepción del Espíritu Santo. Todo esto comprende el proceso de la salvación. Si una persona no se hace bautizar en el nombre de Jesucristo, difícilmente ha entrado en el reino de Dios, porque esa es la primera puerta para ingresar al reino de Dios. Naturalmente que viene el escuchar la palabra, viene la fe, pero todo eso nos conlleva a estos aspectos. Entonces, el ladrón de la derecha, como todos los agentes, profetas, reyes, jueces del antiguo pacto, ninguno de ellos fue bautizado porque no había llegado la orden. Otros afirman que en la casa de Cornelio, que a Cornelio en el capítulo 10 de los Hechos tampoco fue bautizado. Pues yo quiero decirles que eso es una gran farsa. Les voy a explicar que eso no es cierto. El libro de los Hechos, el capítulo 10, el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, esto sucedió en la casa de Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Observen ustedes, nosotros no nos podemos imaginar las doctrinas. Queridos hermanos, con el más profundo respeto, las doctrinas hay que estudiarlas, investigarlas. Dios no nos llamó a leer la Biblia, no. No, porque cuando usted lee la Biblia está haciendo lo mismo que cuando lee un periódico, una revista, va pasando los lugares donde está leyendo. Pero Cristo no nos mandó a leer, sino a auscultar, a investigar, a escudriñar las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, Dios no nos manda solo a leer, sino a auscultar. A ver, ¿qué significa escudriñar? Significa ahondar. Escudriñar significa investigar, auscultar, ahondar, escarbar. A eso es que se refiere las Santas Escrituras. A nosotros nos toca investigar las Escrituras para no comer entero. Si usted no quiere fracasar en su vida cristiana, lo más correcto es que cada uno de nosotros en cada amanecer estemos investigando las Escrituras. Por eso es que muchos cristianos no crecen. Muchos cristianos se hicieron bautizar, pero solamente se quedaron ahí en el bautismo porque no investigan para qué sirve el bautismo, por qué hay que hacerse bautizar, quién dio la orden de bautizar. La orden de bautizar no la dio ningún pastor pentecostal. La orden de bautizar la dio el mismo Señor Jesucristo. Lo vamos a leer el Santo Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, el versículo 46, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Escuche esto, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el de perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí está la orden de bautizar. Aquí está explicando que el bautismo es importantísimo para la salvación. Es el primer paso después de oír la palabra de Dios. Es el primer paso para ingresar al reino de Dios. El bautismo representa la muerte de cada cristiano. Por eso San Pablo escribe en el capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 6 de los Hechos. La escritura es enfática. Romanos capítulo 6. Voy a citar el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Está hablando del bautismo. Y Pablo está diciendo que el bautismo es importantísimo porque el bautismo nos declara muertos para el pecado, muertos para el mundo, pero vivos para Dios en Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es una figura de que al entrar en las aguas bautismales, después de habernos arrepentido y convertido, entramos a las aguas en señal, como una prefiguración de que hemos muerto al pecado, pero que hemos resucitado para una vida nueva. Eso lo cita el verso 5. Dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Si la persona que no se hace bautizar no ha entrado al reino de Dios todavía, porque esa es la puerta para entrar, para ingresar. Entonces San Pablo escribe en el capítulo 6, el versículo 11, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como hemos sido sepultados, estamos muertos para el pecado, muertos para el mundo, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, el bautismo establecido por el Señor es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados.
Nosotros no podemos vivir la vida cristiana como se nos antoja. Aquí no podemos vivir como nos da la gana, porque eso es lo que hacen millones de personas en el mundo entero, que viven una vida cristiana entre comillas, pero la viven a su modo, a su gusto, pasando por alto las instrucciones del Maestro, del Señor Jesucristo. Ese bautismo. Ahora, el bautismo, como lo acabo de leer en la primera carta del apóstol Pedro, debe tener también algo trascendental. ¿Y qué es eso trascendental? Dice 3:21, dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Si la persona se hace bautizar, pero en su corazón y en su mente sigue creyendo que solamente se va a bautizar y sigue viviendo como lo hacía antes de su bautismo, ese bautismo no es funcional. Debe haber una aspiración, un propósito, un anhelo de someterse a Dios, de sujetarse a Dios a través de la palabra del Señor. Entonces, el bautismo sí es importantísimo y necesario para la salvación. Dios les bendiga.